43 minutos pasan de la hora 7 y ya entramos en el tramo final, pero con la entrevista. En esta oportunidad recibimos y le agradecemos estos minutos a Pablo Cayeni, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP. ¿Cómo estás, Pablo? Buen mediodía. Bueno, buenos días, perdón. Sí, a Nicolás, buenos días. Todavía es temprano. Sí, que Lucía se levanta muy temprano, lo claro, que pasa ya es no está sé en el ni qué hora mediodía. es. Estaba almorzando recién en la tanda. Gracias, Pablo, por estos minutos. Sabemos que en esta semana se presentaron por parte de la ANEP la rendición de cuentas, algo que corresponde también a cada año para ver, bueno, con qué panorama se encuentran y por dónde también comenzar a trabajar o intentar ver en ese sentido el presupuesto y quizás ya para el próximo año pedir el refuerzo presupuestal. ¿Cuál es la situación o el panorama de la educación pública con que se encuentra la ANEP? A ver, las rendiciones de cuentas se presentan a año vencido y por lo tanto la rendición de cuentas de este año, como la de cualquier primer año de gobierno, responde al último año del gobierno anterior. Ahí nosotros encontramos una situación donde hay un conjunto, digamos, de gastos que están superando, digamos, lo que podía ser la dotación presupuestal que tenía la educación. Esto tiene que ver con que fueron 5 años donde se perdió presupuesto, digamos, y al final del periodo se empieza como a recuperar, y ahí lo que sucede es que hay unos 1.200 millones de pesos más o menos que responden a cuestiones salariales en los diferentes subsistemas que hay que ver cómo se resuelven para este año y para el presupuesto nacional. Y después lo que hay es un conjunto de informaciones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema, donde de los objetivos que se había propuesto la anterior administración, bueno, en la mayoría de los casos no se cumplieron. Esto está asociado, digamos, a un conjunto de informaciones que ya están en la opinión pública, pero que además la ciudadanía tenía a partir de lo que han sido diferentes informes, ¿no? Y los problemas que emergen de allí. Nosotros tenemos, por un lado, datos de cobertura, es decir, de cuántos estudiantes hacen qué cosas, donde, bueno, todavía tenemos un desafío en crecer a nivel de los 3 años, la expansión, digamos, del tiempo pedagógico, que es otro de los elementos que están como parte de los consensos de la ciudadanía y respecto a que tiene que haber más tiempo completo. Bueno, ahí tenemos que Uruguay no movió la aguja en los últimos 5 años. Esto tiene que ver con razones presupuestales, y después temas que tienen que ver con la inasistencia de los gurises, donde efectivamente Uruguay tenía una dificultad con este tema, la pandemia la vino a agravar, y no hemos dado pie con bola en este tema. Los gurises tienen inscripción, pero van menos de lo que tienen que ir, y esto en todos los niveles educativos no solo es un tema de inicial o primaria, sino también es un tema de media, y afecta directamente los aprendizajes, el sentimiento de pertenencia, inclusive la protección de otros derechos que sabemos que participar del sistema educativo produce en las infancias y en las adolescencias. Entonces, sí, está complicado el kiosco, digamos. ¿Por qué? Ahora, no, sí. Perdón, Lupo, me quedaba con un tema que, si bien no todo es plata y no se soluciona todo con plata, hay mucho de gestión, mucho de, como dice el uruguayo, con mucha maña, podés compensar falta de recursos, pero la educación puntualmente, el Frente Amplio, en los 3 procesos que tuvo al gobierno, los 15 años consecutivos, los 2 de Vázquez y el de Mujica con aquella frase de educación, ahora con una persona que viene de esta rama como presidente, hablamos de Yamandu Orsi como profesor y demás, ¿se puede esperar un incremento real en el presupuesto para la educación? No sé si llegar a ese 6+1, que parece una utopía ya, porque pasan los años y como que nunca se alcanza la meta, pero ¿hay una realidad, digamos, que nos pueda llevar a eso? A ver, ahí uno puede empezar la discusión por los pesos o la discusión de para qué los pesos.
Y yo creo que ahí hay como una clave para poder mirar la conversación desde otro lugar. Cuando uno pregunta, digamos, piensa qué señala la ciudadanía respecto a la educación en primera infancia, uno no encuentra a nadie que diga que no hay que tener propuestas educativas en primera infancia o en inicial. Cuando uno mira la extensión del tiempo pedagógico en general, esta es una demanda de las familias, digamos, por lo que tiene que ver con los cuidados, por lo que tiene que ver con la integralidad de la propuesta educativa. Bueno, estas cosas en las cuales todos estamos de acuerdo, salen un poco más. Entonces, si estamos de acuerdo en qué hacer, digamos, después veamos cómo financiamos eso, porque efectivamente para Uruguay es un desafío varias de las cuestiones de lo educativo, ¿no? Esto de más tiempo pedagógico, más equidad o más igualdad en términos de los aprendizajes, más gurises jóvenes terminando la educación media superior, ingresando a la terciaria universitario. Bueno, ahí hay un conjunto de lugares donde los recursos son claves para poder avanzar. Esto no quiere decir que no se pueda mejorar qué es lo que se está haciendo con la plata que se tiene. Ahora, si efectivamente tenemos un acuerdo como sociedad de ir hacia esos lugares, esto necesariamente requiere de más recursos y, por supuesto, mejorar la administración de los recursos con los que contamos. Tú decías, Pablo, que los gurises van menos. ¿Por qué van menos? ¿Hay algún factor común? ¿Y cómo traerlos al sistema? Bueno, la administración, una de las primeras cosas que ha hecho en estos 2 meses es instalar un conjunto de hojas de ruta que dan lugar a grupos de trabajo. Uno de ellos es sobre asistencia, y ahí tenemos, por un lado, lo que ha sido el histórico de esto, cómo esto se dispara en pandemia, y después acciones que el gobierno anterior intentó tomar para mejorar la asistencia, y que han tenido diversos efectos. Este grupo lo que identifica es que por un lado hay una cuestión de información de las familias respecto a cuánto pesan las faltas, cuán importantes o no importantes son las faltas y cuál es el acumulado de las faltas. De hecho, ya a principio de este año hay cambios en los sistemas que reportan la asistencia para las familias a través de Urifamilia. Uno podía ver las faltas de su hijo o su hija del mes, pero no veía el acumulado en el año y tampoco tenía idea, digamos, por la información de si esto era mucho o poco faltar. Entonces, ahí hay por un lado un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la información, hay por otro lado un conjunto de decisiones, por ejemplo, que hay que corregir, y esto ya lo hemos hablado con el Ministerio de Salud, porque hay 2 faltas que tienen todos los niños en el país, que son buenas faltas porque son las faltas de cuando se van a hacer el carnet del niño, de la niña o del adolescente, y de cuando van al dentista. Bueno, no podremos los adultos organizar esto para que eso sea en el horario donde los gurises no están en clase. Digamos, hay que empezar a mirar este tema como con la complejidad que tiene, porque lo que hemos visto es que acciones anteriores que han sido tomadas con muy buena intención no han tenido los efectos porque no abordan la complejidad de este tema. Estamos con un grupo que está trabajando esto y que está pensando un conjunto de acciones, algunas educativas y otras de fuera del sistema educativo. También la seguridad, por ejemplo, afecta el tema de la asistencia, como para poder intentar mover esto. Recordemos que la inasistencia no solo es un tema para el chiquilín, sino además es un tema de administración de los recursos. Esa silla está paga ese día, ese almuerzo está pago ese día, esa luz de esa escuela, de ese liceo está pago ese día. Entonces no estamos logrando que esa inversión que hace la sociedad le llegue a quien efectivamente le tiene que llegar.
En campaña se habló de un posible bono de 2.500 pesos para algunos chicos puntualmente. Luego se le consultó al ministro Maía y manifestó que es promesa de campaña, pero no estaba pautada la fecha de cuándo iniciaría. En las últimas horas Kirichi habló en subrayado y dijo que se podría llegar a adelantar posterior a vacaciones de julio, particularmente para que puedan comprar algunas cosas importantes de cara al invierno y los meses más fríos del año. ¿Qué se sabe sobre ese tema? A ver, en primer lugar, eso efectivamente es un compromiso del presidente y nosotros lo estamos incorporando, digamos, en lo que es la planificación presupuestal para el quinquenio. Es decir, este año estamos trabajando con presupuesto de la administración anterior, claramente, y bono de inicio de cursos para inicial y primaria para todos los escolares del país. Esto va a pasar en el 2026. Sobre las posibilidades del bono este año, eso hay que preguntarle al presidente. O sea que ustedes no podrían ni confirmarlo ni negarlo, digamos. Efectivamente. Y la consulta, que es bueno aclararlo, ¿es para todos? Sin excepción, sin digamos, contemplar la realidad o las necesidades que pueda tener el chico? Tenés que llamarlo a Yamandú, porque eso es efectivamente una cosa que está manejando el presidente personalmente y nosotros no tenemos más información que esta de la presupuestación para a partir del año que viene. O sea que tampoco... Perfecto. Está. Te iba a repreguntar lo mismo, pero era la respuesta, creo que ya la tengo, como que no tenés mayores detalles. Exacto. Aprovecho a consultarte también antes del final, ¿qué pasa con la revisión de los programas o también, que también fue parte de la discusión de esa transformación educativa del periodo anterior, que ya se aprobó una hoja de ruta, de una especie de revisión? ¿En qué está eso y qué tanto se puede avanzar? A ver, allí lo que nosotros tenemos que... en el periodo pasado se cambiaron todos los programas, para hablarlo como para que la ciudadanía lo entienda, todos los programas de año y de asignatura y los reglamentos que habilitan o no a pasar el grado, en un contexto de una reforma de lo curricular, es decir, de las cosas que tienen que aprender los estudiantes cuando transitan por el sistema educativo. Allí nosotros hemos instalado grupos de trabajo a nivel de cada dirección general para revisar aspectos de esta reforma de programa, básicamente porque tenemos un conjunto de problemas de una reforma que quedó a medio implementar. Entonces, bueno, para poner un ejemplo, digamos, hay un conjunto de cosas que tienen que hacer los gurises para terminar el bachillerato, que son unos talleres, unas optativas que no hay espacio para hacerla. Entonces, a final de este año vamos a tener que resolver qué pasa con esos estudiantes que no han cursado esas unidades curriculares, porque no las están cursando, no porque las quieran cursar, sino porque no tienen, la administración no se los brindó. Entonces hay efectivamente cosas para corregir, porque si no vamos a tener dificultades a fin de año. Y después hay cuestiones sobre el marco conceptual, sobre cómo se ordenan los contenidos o las competencias, y otro conjunto de observaciones que han hecho desde actores de la academia, pasando por la sociedad civil, pasando por los actores técnico-docentes o los actores sindicales. Y lo que estamos es en una instancia de habilitar espacios de trabajo para modificar esas cuestiones, con la perspectiva de que hay cuestiones que pueden ser modificadas este año y hay otras que hay que seguir trabajando en años subsiguientes, porque por cómo se administra lo educativo, nosotros para septiembre vamos a estar empezando los procesos de elecciones de horas y cargos, pero además también los procesos de inscripción de los estudiantes. Y para ese momento tiene que haber certezas de qué es lo que va a pasar el año siguiente. Entonces, efectivamente hay una revisión participativa, muy abierta de qué es lo que hay que modificar con la perspectiva de lo posible para este año, y después hay un conjunto de temas que probablemente sigan en la conversación sobre lo curricular durante todo el periodo. Bien, perfecto. Pablo Cayani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP. Te agradecemos estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo de audiencia. Saludos. Cuando sale el sol, doble clic.
Doble clic.